Muy buenas tardes, martes 10 de noviembre, 19:30 en Argentina, Emprende y Exporta por Argentinísima Satelital. Y hoy, nuevamente, un gran programa. Justamente el primer bloque tenemos a Gabriel Ureta, a Juan Cruz Diegues y a Raúl González con tips, mensajes sobre la economía, sobre la situación actual, sobre las resoluciones, Juan Cruz, y sobre la motivación y cómo mantenernos conectados. El segundo bloque con mucha información de un nuevo invitado, ¿sí? Pablo Fornari, que justamente nos habla de exportaciones, con un proyecto que él tiene hace más de 20 años con lo que es Primera Exportación, y un trabajo muy bueno, asesorando, ayudando, colaborando con los exportadores de Argentina, no solo de máquinas, sino también de servicios. Justamente que estamos analizando este tema puntual de cómo generar la conexión a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Argentina tiene muchísimo potencial y en el programa de hoy lo vamos a ver, no solo con el tema de materias primas, de exportación de maquinaria, sino también exportación de servicios. Un tema que es muy actual y con Pablo Fornari lo vamos a ver. Justamente ya lo veníamos hablando con Gustavo Fada, ya lo veníamos hablando con Gabriel Ureta, con Raúl González. Todo esto es un proyecto que viene muy firme de la calidad, ¿sí? De la calidad de Argentina, y justamente me comentaban que muchos gerentes a nivel global pasan a ser argentinos. ¿Por qué? Porque abaratan costos de las empresas y tienen una capacidad muy buena de gerencial en Argentina. Entonces, hoy tenemos un gran programa hablando de esto, de la actualidad en el comercio internacional. Dale. Muy buenas tardes, estoy con Gabriel Ureta, el empresario que normalmente nos da las pastillitas de la semana con información precisa. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien. Me decías que el gobierno estaba enfocado con el tema de la construcción y con el tema de invertir en algunos lugares específicos para el desarrollo de Argentina. ¿Qué estás viendo vos? Sí, por suerte lo que estamos viendo es un modelo económico de Guzmán que se centra en la producción y en la construcción. Un poco cambiando con el paradigma del gobierno anterior, donde se centraba en lo que es la inversión financiera. Este gobierno está apuntando a la generación de empleo y al crecimiento del PBI para poder pagar la deuda en cuanto a sostenerse en el pilar que es la construcción. En lo que es la construcción, el gobierno lo que está dando son muchísimas facilidades, y más que nada se enfoca en esto porque, convengamos, es una forma que tienen los ahorristas de transformar sus pesos en dólares de forma legal. Vos hoy en día podés meterte en un pozo a pesos y el día de mañana vendés tu propiedad en dólares. Es por eso que se está yendo mucha gente para la construcción, y esto es algo que a nosotros los exportadores obviamente nos conviene porque empieza a girar la rueda, empieza a levantarse nuevamente el país. Y bueno, el gobierno está dando muchas facilidades en cuanto a lo que es blanqueo de capitales. Por ejemplo, hoy en día, si vos tenés una construcción que todavía no tiene el fin de obra, el gobierno te está dejando que no pagues los bienes personales por 2 años. Son muchísimos beneficios que está dando, más que nada para... Convengamos, esto que estamos viviendo puede ser tranquilamente como un crack del 29. Acá lo que hay que empezar a hacer es empezar a invertir para empezar que la rueda vuelva a girar. Y eso es lo que estamos viendo, de a poquito. Muchas gracias, Gabriel. Seguimos con el programa. No, al contrario, Juan, un abrazo. ¿Cómo está Juan Cruz, nuestro asesor con los bancos, con todos los problemas de resoluciones nuevas? ¿Qué está pasando? ¿Cambió? ¿Cambió o no cambió? ¿Qué pasó? ¿Cómo andás, Juan? Muy bien.
Vamos bien cortito al punto. Mirá, salió una nueva comunicación del Banco Central, comunicación A7151, que en términos generales lo que hizo fue extender los controles actuales vigentes en comercio exterior, sobre todo en los pagos de importaciones, hasta diciembre de este año, ¿sí? Hasta fin de año, digámoslo en términos sencillos. Lo que hizo fue agregar algo específico, que es un control adicional por parte de los bancos sobre los cupos de importaciones que, valga la redundancia, los importadores deben cumplir para poder hacer sus pagos. A ver, el cambio específico es, hasta hoy los importadores podían pagar una importación haciendo una declaración jurada, manifestando en la misma que entraban dentro de lo que la norma les permite. El Banco Central creó un sistema de consultas exclusivo para los bancos que van a tener que justamente verificar si la información que está declarando el importador es correcta conforme a las bases que tiene el Banco Central. Ese es el control adicional que estableció esta comunicación que te comenté. Buenísimo, buenísimo. O sea, se incrementaron a un control de $50.000, eso era lo de la semana pasada, adicional un veraz de cada uno de los importadores. Está muy bien utilizado el término, porque vos sabés que está bastante generalizado verlo de esa forma, como un veraz sobre los importadores. Sí, exacto. Acordate que el límite que vos tenés de $50.000 es por cada pago que haces al exterior, independientemente del código de concepto, ¿sí? Y es el conjunto de pagos que uno hace. Si yo hago un pago de un servicio por $30.000 y aparte pago una importación por $25.000, pretendo hacerlo el mismo día, supero, perforo los $50.000, entonces esa operación va a tener que informarse al central 48 horas antes de cursarse por parte del banco interviniente. Adicional a eso, existen cupos para pagar importaciones de bienes, específicamente. Si yo lo pongo bien sencillo, si yo quiero hacer un pago anticipado como importador, puedo pagar hasta $1 millón en total. El conjunto de mis pagos no deben superar el $1 millón, que después voy a tener que regularizar, ¿no? Presentando el despacho a plaza de los bienes dentro de un determinado plazo que habitualmente son 90 días. Otro día, si querés, profundizamos bien sobre eso. Muchas gracias, Juan Cruz. Nos vemos prontito. Gracias a vos. Lo que nunca van a reemplazar los clientes es nuestra relación con el cliente. ¿Bien? Podrán ofrecerle productos mejores, a menor costo, pero cuando un vendedor genera la relación correcta con el cliente, muy difícilmente el cliente lo cambie por 2 centavos o por otro vendedor que viene a ofrecer espejitos de colores, ¿sí? Lo importante, Juan, y este es un mensaje por ahí medio parece hasta religioso, pero no lo es, ¿sí? Lo importante es que aquel que esté mirando esto, que está en su casa, y que siente que tiene dentro de sus venas ese fuego interno, esa llamita, ese deseo ferviente, ¿no? Como dice Napoleón Hill, deseo ferviente de cambiar su vida, de lograr cosas, de poder desarrollar todos sus sueños. Si lo tenés, yo tengo las herramientas, yo las sé, las conozco, pero tampoco son mías. Es la sumatoria del conocimiento y la información que nos dieron muchas personas antes que nosotros, y que solamente yo lo que hago es ser un transmisor, ¿está bien? Dártelas ya asimiladas y adaptadas, obviamente, al siglo XXI. ¿Cómo aplicamos lo que se enseñaba hace 500 años atrás a hoy, ¿de acuerdo? Pero yo fundamentalmente me declaro un buscador de talentos, y el talento no es que seas brillante, no es que seas inteligente. Lo que hace falta es gente que tenga ganas de cambiar las cosas. Muy buenas tardes, y tenemos un gran placer de un invitado que es de los generadores de exportaciones, que es lo que creen y que alimentan al país, Pablo Furnari. Pablo, ¿cómo estás? Qué gran placer tenerte acá.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, un placer es mío poder estar en esta entrevista. Muchísimas gracias por el espacio. Pablo es el creador y el director de Primera Exportación, que está manejando un montón de empresas y colaborando con un montón de empresas emprendedoras a dar los primeros pasos de exportación. Es el autor del libro Primera Exportación, que lo están renovando. ¿Y cuántas cosas más tenés ahí bajo de la manga que la vamos a ir desasnando en el programa? Pero primero, contame un poquito cómo es el programa Primera Exportación, porque justamente nos están hablando que del gobierno también quieren sacar un montón de proyectos que tienen que ver con esto, pero no sé si tiene algún paralelismo o contame un poco sobre el proyecto Primera Exportación. Bueno, es un programa que nació en un contexto muy adverso para Argentina en el año 2001. No sé si más menos adverso que el actual. Yo creo que el actual es un poquito más adverso porque se le suma una pandemia. En el 2001, cuando arrancamos con el programa, no había pandemia. Y su programa ya el año que viene cumple 20 años, en donde fundamentalmente tenemos dos pilares, que es asesorar y capacitar gratuitamente a empresas que quieran exportar. A emprendedores, a empresas pymes, familiares. No hace, si bien el nombre es Primera Exportación, si las empresas ya están exportando, también pueden, digamos, asesorarse. Es un programa por el cual han pasado más o menos 55.000 empresas en estos años, y muchas de las cuales han exportado, en base a veces capacitarse. Damos muchas capacitaciones a lo largo del año, tenemos muchas alianzas con universidades, con grandes compañías, que te permiten a veces llegar al armado de ciclos de conferencias y seminarios, tanto en Argentina como en el exterior, que genera un gran volumen, ¿no? Este año, obviamente, la circunstancia de la pandemia hacen que los viajes se hayan suspendido, pero de la misma forma que actualmente ahora estamos pudiendo charlar nosotros, se ha desarrollado casi toda la plataforma de formación bajo estas herramientas que bienvenidas sean, porque la verdad que si bien no reemplazan lo que es un mano a mano, un seminario con mucha gente, y uno caminando entre el público y teniendo su percepción de lo visual, de lo lindo de un auditorio, que a eso nos dedicamos, esto también ha sido una rueda de auxilio muy, muy importante, la cual uno va aprendiendo todo el tiempo. Hay una frase que nos dijo cuando vino a nuestro programa José Luis Lopetegui de CAME, que es: no importa el tipo de cambio, lo importante es estar preparado para exportar. Y en eso viene mi pregunta: con tanta experiencia, tantos años de experiencia, ¿qué paralelismo ves vos entre el 2001, hoy, y sobre todo esto de todo el trabajo que vos hacés para preparar estas empresas para poder interactuar con el universo exterior de Argentina, que es súper competitivo, ¿no? El paralelismo va de la mano de una situación crítica de Argentina en el 2001, con un país incendiado, con el 1-1 estábamos, por el cual muchas veces se pensaba que no se podía exportar con el 1-1, sin embargo nosotros hemos tenido montones de casos que han exportado con el 1-1. Por eso ahora cuando por ahí se habla del tipo de cambio y tan convulsionado que está todo, que está atrasado, no está atrasado, a ver, no se puede echar siempre la culpa al tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio es la consecuencia de montones de cosas mal que se hacen. Entonces, históricamente, ¿no? Entonces, a ver, el empresario lo que busca son reglas de juego claras, ¿no? Y recuerdo que cuando nosotros comenzamos con el programa, nos enfocamos en dos cosas que pensamos que hacemos bien, que es capacitar y asesorar. Y no hacemos más que eso, ni más ni menos que eso. Entonces, nosotros no negociamos por las empresas, nosotros no obtenemos crédito, no hablamos con los bancos, no hablamos con proveedores, simplemente le decimos a las empresas cómo hacerlo. Y entre todas las herramientas que nosotros les enseñamos a las empresas, tiene que ver esa cuestión de lidiar con el tipo de cambio, porque esto va a ser una constante a lo largo de los años. Ha sido y será.
y a veces se pone como que el tipo de cambio condiciona la exportación. Nosotros arrancamos el 1 a 1 y recuerdo que el primer exportador que tuvimos en el programa, de los miles que tuvimos en 20 años, fue un carpintero del conurbano bonaerense, sin mucha estructura, sin ninguna estructura diría, y sin embargo consiguió un cliente con una operación muy pequeña a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, luego a Brasil, después a Paraguay, y eso generó que si un carpintero podía hacer lo que a veces muchas grandes empresas no podían, generó tanto revuelo, me acuerdo en aquel momento, que todos los medios lo habían levantado, nota en los principales diarios nacionales sobre el carpintero que había logrado exportar en el 1 a 1. Y a veces es a ver, si hay una clave en todo esto es la perseverancia, ¿no? Obviamente que hay que tener reglas de juego claras. Si un empresario quiere empezar a exportar y le varían los valores en el mercado interno de sus materias primas, de sus insumos, y no puede sostener un precio en el tiempo porque le cambia todo, un precio me refiero al precio al cual cotizó a alguien en el exterior, y bueno, no es muy elegante, ni prudente, ni bueno de que se le cambien las reglas de juego a alguien de afuera. Entonces, sin embargo, nosotros apelamos a que hay formas y formas de poder llevar eso adelante. Y ese paralelismo que hay entre ahora y el 2001, más o menos en el fondo radica con lo mismo, ¿no? Una situación de extrema necesidad de las empresas, un mercado exterior que va a demandar productos más allá de la convulsión de la pandemia que nos genera a todos y en el exterior también, y con los rebrotes que está viendo en el exterior. Yo recuerdo que hace un par de meses cuando empezó la pandemia, me habían hecho una entrevista y me habían dicho, bueno, ¿qué pasa? Que ahora el mundo se paralizó. ¿Y qué pasa con las exportaciones? Digo, bueno, lo que en realidad se paralizó fue la circulación de la gente, no de las mercaderías. O sea, se ralentizó un poco la parte operativa de una exportación o de una importación, porque la gente que trabaja en los aeropuertos, puertos, terminales, está limitada a la cantidad de gente que pueda trabajar, dado lo que le permite sus sindicatos y lo que le permite su forma de trabajar. Ahí está el cuello de botella, pero no en las necesidades de compraventa internacional. Entonces, hoy Argentina, a ver, está ante una situación interna que debe solucionar más temprano que tarde, pero ante una gran oportunidad en materia de exportaciones. El tema es, bueno, tratar de no cambiar las reglas del juego todo el tiempo y que el empresario pueda estar concentrado en vender, que es para lo que está hecho, en fabricar y vender lo que hace, y no estar todos los días adaptándose a los cambios de reglas de juego constantes, de materia cambiaria, en temas impositivos, en temas generales que lo sacan del foco. A lo ya angustiante que es su situación de tener que resolver qué hace con sus empleados, como si hay un caso de un empresario de 200 y pico de empleados, dividir tantas veces el turno como sea suficiente para que si alguien se contagia de COVID no tenga que parar toda la planta porque tiene compromisos con el exterior. Bueno, esa es la parte que no existía en el 2001. Pero en el fondo los desafíos son iguales. Estamos viendo a nivel global que hay muchísimo movimiento, sobre todo logístico. La logística nunca paró en ningún momento, salvo se vio un parate en enero en China, pero ya en febrero ya había unos movimientos que ya denotaban un movimiento a nivel global. Pero bueno, en esto me surge una nueva pregunta con el tema de... Hablaste de asesoría, consultoría. Vos estás haciendo escuela hace muchísimos años en la IAE y escribiste 2 libros, Primera Exportación y Todos Somos de T. ¿Cuánto hay esto de tu lucha? Me gusta la palabra lucha, sacrificio, porque tiene que ver con la conexión. ¿Cuánto tiene que ver tu lucha de generar un camino profesional en el comercio internacional, de profesionalizar a un montón de personas en comercio internacional? A ver, a mí me apasiona realmente esto.
si hay algo que extraño es el hecho de poder viajar. Mira, el año pasado creo que di 36 conferencias en el interior de Argentina, sin contar las de afuera, desde Jujuy hasta Chubut. Y yendo a lugares que en mi vida había ido, y que encontrándome con un montón de situaciones de empresarios que te dan la bienvenida de una forma como si fueses un celebrity, en el fondo vas a dar una charla, ¿no? Y con unos casos extraordinarios de gente con un potencial exportador tremendo, tremendo. Me ha pasado en Chubut mucho, una provincia que es muy grande, las distancias son muy complejas a veces de suplir entre lo que es la cordillera, la meseta, la parte de la costa, pero con unos casos extraordinarios. Lo mismo en Salta, lo mismo en Jujuy. A ver, yo trato de explicar, por lo menos trato de transmitir la pasión que yo siento por esto, porque hay muchos por ahí que complejizan el tema de la exportación como algo para pocos, o algo que solamente se puede acceder si tenés un recurso tal o cual. Y yo te soy sincero, yo creo que exportar es mucho más sencillo de lo que se dice, desde la aptitud y actitud del empresario por querer progresar. Exportar es vender nada más que el cliente está afuera. O sea, si vos sabés vender, acá adentro tenés que saber, con todo lo que es complejo Argentina, porque Argentina no es para nada sencillo de la cuestión de la venta interna, vender afuera es simplemente darte cuenta de que por ahí algunas cosas tenés que empezar a adaptar, de packaging o de cuestiones de logística, obviamente, de cuestiones de negociación, de lo cultural, religioso, comunicación, pero en el fondo estás vendiendo lo que vos sabés hacer. Entonces yo siempre trato de ir a ese mensaje sencillo, de que, a ver, si vos sabés vender acá adentro, sabés vender afuera, y para el resto que no sabés de esa cuestión de la venta afuera, te explico cómo tendrías que hacerlo, independientemente de lo que hagas. Y Argentina es un país muy rico en montones de cosas, de productos, de servicios, de variedad de productos y de servicios. Es muy valorado del know-how. Argentina, no por nada, cada vez tiene más unicornios. Entonces, yo lo que hago es alentar a la gente. Como digo siempre, cada vez que yo inicio un seminario, una conferencia, mucho de lo que yo estoy explicando, o les voy a explicar, es lo que yo anticipo al momento de iniciarlo. Lo saben, simplemente que yo se los ordeno de una forma para que les resulte sencillo. Eso es lo que yo le explico a la gente. Y en el fondo, como vos decías, el libro de fútbol, sino es un libro de management que escribí con Macaya Márquez hace ya algunos años. Digo que todos somos un técnico, o sea, todo quien tiene gente es un técnico en potencia. A nosotros que nos gusta opinar, y somos opinólogos de todo, juega Argentina y todos sabemos cómo tiene que jugar Messi, cómo tiene que formar la selección, qué tiene que estar, qué no tiene que estar, si el técnico conoce o no conoce. Bueno, es lo que yo pongo a prueba en cada seminario. Es decir, bueno, vos sos el técnico de tu propio trabajo, tenés a tu propio empleado, tu propia gente, quién es el capitán de tu equipo, qué cambios haces, cómo oficiás vos de líder. En el fondo se trata de eso. Y lo que para en el fútbol es levantar la copa, para un empresario es hacer una exportación. En el fondo es un paralelismo en cuanto a qué es levantar la copa una vez al año. Entonces, lo que trato es, en el fondo, de pasar un mensaje alentador a la gente, digamos, no con un aliento vacío, sino con un sustento en... Si yo pude lograr que un carpintero con un montón de dificultades en el año 2001 exportara, de ahí para arriba te imaginas todo, ¿no? Y fueron cientos, miles, te diría, lo que exportaron. El tema es ser consciente de que te tenés que capacitar, ser consciente de que te tenés que reinventar. La resiliencia, además, en esta etapa de que nos toca pasar a todos, es sumamente importante. Tenés que preparar a tu gente, tenés que armar buenos equipos de trabajo, tenés que formar a tu gente, tenés que saber comunicarte asertivamente con tu gente. No es lo mismo hablar con una persona que con otra. No es lo mismo un mail que lean 10 personas, porque cada uno lo puede interpretar de 10 formas distintas. Entonces, toda esa sintonía fina es lo que nosotros enseñamos a la hora de capacitar a las empresas. La comunicación, esta posibilidad que vos estás dando, de que la gente pueda acceder a un programa y explicar lo que hace. Yo hablo mucho con las empresas de que tienen que invertir en publicidad. Pero cuando digo publicidad, no poner una pauta por poner,
sino en la cuestión de que sean inteligentes, que estos canales de comunicación, este programa que estamos haciendo, que lo pueden ver cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier horario, y de golpe encontrar a dos personas que están charlando como estamos charlando nosotros y decir, uy, mirá lo que dijo tal en Argentina. Es una herramienta que hace unos años no existía. Hace varios años no existía, ahora es más corriente, ¿no? Entonces, las formas de comunicarse asertivamente a través de las herramientas digitales también es algo que las empresas tienen que saber. De cómo jugar en las redes sociales, de qué les sirve de cada cuestión en cada una de estas herramientas que hay y cómo utilizarlas. Todo eso hace que al armado de la estrategia internacional y del plan de comercialización de una empresa, todo hace a eso. Y al éxito o al fracaso o a los resultados a medias. Pero en el fondo, un poco de eso. Qué lindo esto que justamente, que es lo que más me sorprende, cómo uno empieza a segmentar y generar nichos de lo que a uno le gusta. Entonces uno puede ver y buscar información donde uno empieza a recibir el placer. Y el otro día, justamente, empieza a ser recurrente en el programa porque aparentemente los nuevos emprendedores empiezan a no soñar con tener una fábrica, con crear una superestructura, sino mucho viene con las nuevas generaciones de los niños que vienen con apps, con las tecnologías, con estudiar programación y lo difícil que es encontrarlo. Y encuentro que vos escribiste justamente un artículo sobre la exportación de servicios en la nación y la verdad que no sabía que estabas tan metido en el tema porque me parece que es un tema muy fuerte para ponerlo en la agenda argentina porque la exportación de servicios es un tema que genera muchísimo movimiento a nivel mundial. Mismo siempre planteo que Europa casi vive del turismo. Y cuán importante es esta pregunta que te quiero hacer es, ¿qué planteas vos, en tu caso particular, como observador de la exportación de servicios y qué recomendación darías a la gente que ve el programa y sobre todo a los del interior del país, que es tan importante esto de poder llegar a todo el mundo con algo que es intangible, ¿no? Totalmente. A ver, yo escribí una nota que se llamaba lo iniciaba con la frase de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, algo así era la bajada del título de la nota de la Nación. Y era la exportación de lo invisible, ¿no? La exportación de servicio, ¿por qué? Porque el servicio no va entre un contenedor, de un barco, de un camión. Pero es un sector cada vez más creciente en materia de exportaciones, un rubro cada vez más creciente en materia de exportaciones. De hecho, en el libro que estamos reescribiendo de primera exportación, cuando nosotros escribimos en el 2012, que no habíamos hablado de exportación de servicios, y estamos agregando 2 capítulos, que uno es el tema de exportación de servicios y el otro es de marketing digital y exportación. Entonces, a ver, cuando te decía que recorría el país dando charlas y todo eso, me acuerdo de haber estado en un lugar en Chubut, ahí cerca, entre la frontera con límite con Río Negro, y había una empresa, una realidad, eran 3 chicos que trabajaban en marketing digital y trabajaban desde ahí para Chile, o sea, estaban muy pegadito a Chile y los contrataban de Chile. Y eso es una exportación de servicio. Eso es una exportación de servicio. Un hotel que abre y atiende a un turista, el turista paga en euros o en dólares, es una exportación de servicio. El outsourcing de un contador público, de un abogado que es contratado por una empresa del exterior, es una exportación de servicio. Los diseñadores, los desarrolladores de software, las empresas en general que trabajan con plataformas digitales, bueno, esos son exportaciones de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Está este falso prejuicio de creer que la exportación de servicio no concentra contratación de gente y concentra muchísima contratación de gente, que no da valor agregado y da muchísimo valor agregado. El tema es que las formas convencionales de la explotación de un producto requiere subir los medios de transporte, una logística, un despachante de aduana, alguien que hace, digamos, la operación en el destino, la intervención de los bancos con una regulación de lo que es importación y exportación en materia de ingreso y egreso de divisas.
El servicio es otra cosa. Tiene otra lógica de la cuestión de contratar gente, de adquirir clientes, pero genera una cantidad de divisas muy, muy grande. La ciudad de Buenos Aires, el 83% de sus exportaciones, yo ponía en la nota, son de exportaciones de servicios. El 83% son exportaciones de servicios, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, con eso te digo lo que para mí es tan importante. Y obviamente que este año, con todo lo que uno en materia de herramientas digitales tiene que aprender, obviamente la gente está aprendiendo también a que puede dar servicios a través de esto, como nosotros estamos hablando ahora, y cobrar por eso. Uno dando una conferencia a través de un Zoom y que te esté pagando alguien del exterior. Y antes tenías que viajar para que te paguen en el exterior. O por ahí no, pero no era tan frecuente hacerlo de esta forma. Entonces, el servicio hoy por hoy es un ítem que va creciendo estadísticamente cada vez más y me parece que las acciones, en realidad, de cualquier política de gobierno en materia de promoción de exportaciones tienen que promocionar todo, productos y servicios. Productos y servicios y poner una red de contactos en el exterior a través de las embajadas, de las agencias comerciales que tengan las embajadas en los países más presentes que esté en nuestro país, en materia de representaciones diplomáticas, en el servicio de que vendamos. O sea, no hay generación genuina, vos lo sabes bien, de divisas como la exportación y la inversión directa, nada más que la inversión directa no estamos recibiendo nada. Entonces, de exportación es lo más noble que hay. Entonces, remitiéndonos también a lo que decíamos hace unos minutos, hay que mantener las reglas de juego estables para que no cansar al empresario. Estoy, escuchando cada vez más casos de empresarios que quieren irse a instalar fiscalmente en otro país. Uruguay, Paraguay, como principales países de instalación fiscal, especialmente Uruguay. Ahora en los últimos tiempos escuché bastante de Paraguay. Y te argumentan básicamente no volverse locos. Y por eso, digamos, no irse muy lejos, estar cerca, en el mercado cerca, con idiosincrasias parecidas a las nuestras, pero con reglas de juego claras. Entonces esas cosas no hay que cansar al empresario. Y el empresario está cansado porque también es una persona que emocionalmente tiene a su familia dentro de todo este circuito pandémico, a sus seres queridos, proteger a sus empleados, y lo que quiere es que un bálsamo por otro lado, y cuando que le bajen un poco la intensidad en materia de exigencias. No que, le regalen nada, pero que no lo vuelvan loco. Me gusta mucho esto que decís porque mi grupo de pertenencia del comercio internacional, somos todos como, no quiero decir dinosaurios, pero somos mayores de 40, o sea, la generación del comercio exterior que estudiamos, que era algo apasionante, somos mayores de 40. Hay como un salto de generación. Y en esto de la visión del empresario como un dinosaurio, que está gordo, que está pelado y que viene toda una nueva generación de empresarios e-commerce, como decías vos, con unicornios, con apps, con programas, con programación, con venta por marketing digital, con venta de ebooks, con servicios de marketing y que pueden conectarse en cualquier parte del mundo, como mi hermano Martín, un beso grande que lo amo, que vive en Mallorca y trabaja para todo el mundo. O sea, en esa conexión, qué lindo sería poder elegir, estoy en la Argentina, cobro en dólares, vivo acá y estoy dando un servicio para el otro, porque esta visión del empresario como algo lento, de que necesita una estructura, me parece que es vieja y que esto que vos estás diciendo es fantástico, porque el que vende acá, vende allá, vende a toda Latinoamérica, vende en inglés, el que vende. Tal cual, tal cual. Es decir, hay que adaptarse, saber de las fortalezas, mirar para adelante, siempre para adelante. Es algo que por lo menos es una premisa que yo tengo en mi vida y lo tomo así.
te comento una pequeña anécdota. Cuando empezó la pandemia, por fines de marzo, yo lo conozco a Nando Parrado. Nando Parrado es uno de los supervivientes de la famosa tragedia de los Andes. Y Nando fue el que liberó, el que salvó a todo el grupo, él y un compañero. Y él es empresario. Y le escribo, le digo, Nando, ¿y cómo lo va llevando? Y me tiró una frase espectacular, que es, bueno, Pablo, se les cayó el avión a todos, me dice. ¿No? Viniendo de quien viene, es una frase extraordinaria. Y, o sea, te la resumo, ¿viste? Me dicen, viste que los momentos nunca avisan o algo así había sido, y son los momentos en los cuales hay que descender a lo más profundo del carácter, sacar fuerza donde no tenés, obviamente casi un relato de lo que él tuvo que hacer, y mirar para adelante con ganas y nunca mirar para atrás, y ser resiliente. Eso era un poco todo el mensaje, ¿no? Y la verdad que es en el momento, me parece, yo lo tomo muy, muy... es más, no sé si ves justo acá, ahí, esto que ves ahí, es el mensaje de él que lo imprimí y lo puse en un cuadro, y cada vez que por alguna cuestión uno está medio así para abajo, leo esto que está ahí y... ¿Cómo es la frase? La frase, bueno, te tendría que agarrar el cuadro para ver. Agarra el cuadro, dale que lo editamos. A ver. Bien, el tema es así. Me dice, hola Pablo, y se les cayó el avión a todos, me dice. ¿Viste que los problemas inesperados nunca avisan? Bien sabes, Pablo, que son en los momentos difíciles y cuando uno está solo es cuando hay que tomar decisiones y no bajonearse es una de ellas. Son los momentos en que hay que descender a lo más profundo del carácter y la personalidad y descubrir esas facetas que sabías que tenías. Hay que bancar, ser resiliente y no mirar hacia atrás, siempre para adelante y con ganas. Un abrazo, Nando. Es extraordinario. Por compartirlo, ¿Cómo? Gracias por compartirlo, porque la verdad que se pone a piel de gallina porque se nos cabelló el avión a todos, como decías vos, 100 días afuera del país, de tu casa, a todos nos pasó esto de cambiar los hábitos de conducta y justamente no me quiero olvidar la pregunta porque hace una semana estuvimos, no sé si lo conoces a Gustavo Adamowski, que es el decano de UCES, que tiene esto como la pasión por la comunicación también, y me quedó el tema, la pregunta es, contame un poquito cómo conectaste el comercio internacional con esta frase que es tan argentina de todos somos de té, ¿no? Porque uno tiene mucho de comercio exterior, pero siempre tiene un poquito de otra cosa, ¿no? Por ahí en otro país del mundo que no sea Argentina, uno es de comercio exterior y es de comercio exterior. En Argentina sos de comercio exterior y tenés como otras conexiones. ¿Cómo conectaste esa frase que es tan buena, ¿no? Mirá, todos somos de té, porque en Argentina todos somos. ¿Tenemos algunos minutos? Sí. Sí. Si tenemos algunos minutos, te la desarrollo. A ver, estaba de vacaciones y eran de estos partidos de verano que jugaban River y Boca, había ganado River y estaba en la playa y había dos amigos hablando de fútbol de ese partido. Entonces, uno, el que era hincha de Boca, se agarra la cabeza diciendo todos los errores que había cometido el técnico, los cambios que tenía que haber hecho, tal o cual, cómo jugó tal, todo, sabían todo. Y de golpe le suena el celular a uno de los dos y atienden un llamado que, digamos, viste como cuando uno está en la playa que escuchás y contemplás y resulta que era un llamado de su empresa, ¿no? Entonces el tipo se agarraba la cabeza y decía, y insultaba, y cuelga y vuelve a hablar con el amigo, ya no de fútbol, sino que toma el tema de su empresa, y dice, mirá, la verdad que son todos unos inútiles, no me puedo ir de vacaciones, la verdad que no tengo equipo, dice el tipo. Y dije, qué malo, ¿no? Porque este tipo es un crack armándolo como debe haber jugado Boca la noche anterior, pero no sabe armar su propio equipo. Te soy sincero, agarré el celular, en el editor de texto puse todos somos de té. Dije, bueno, quedará eso para una idea que tengo como, para escribir algo en ese sentido. Entonces fue
desarrollé cuando hablo del armado de equipo de trabajo de las empresas en materia de exportaciones, saqué esa anécdota y gustó mucho y empecé a poner ejemplos de fútbol argentino trasladado a éxito y fracaso. Entonces me convocan una vez para dar una charla TED y era el tema, no recuerdo cuál era, porque siempre tiene un tema que dispara el contenido de toda la charla. En la UADE había sido esto, y dije, bueno, vamos a hablar de Todos Somos de TED. Digo, voy a armar en formato TED, que son 15 minutos, que en aquel momento 15 minutos para una conferencia estaba muy bien, era muy innovador sintetizar en 15 minutos. Hoy 15 minutos no te banca nadie en una conferencia o algo que la gente tenga que ver. Y fue así como armé la charla, que después di como parte de las conferencias de comercio exterior en materia de armados de equipo de trabajo. Y se me ocurrió, bueno, empezar a desarrollar ya esa charla como una conferencia en sí mismo. Me invitaron varias veces y empecé a escribir un libro en el cual, bueno, por un periodista amigo, conocí a Enrique Macaya Márquez, una persona extraordinaria, y entonces le invité a escribir el prólogo, que lo escribió él, y obviamente a ver los contenidos. Y ahí empecé a ver todo lo que hay de paralelismo entre las claves de éxito en el mundo de deporte y las claves de éxito en el mundo de los negocios. Y bueno, fue un libro muy lindo, muy desafiante, porque tratar de llevar los conceptos del mundo del deporte en general, pero con enfoque en el fútbol, siendo un país futbolero como el nuestro, a lo que es el management, es todo un desafío, ¿no? Entonces, buscaba alguna cuestión particular que se haya desarrollado en el deporte, busqué el paralelismo en cuestiones en que en los negocios se hayan dado de forma similar, y después ha sido yo una bajada de conceptual en relación a ese tema. Y bueno, nada, es un libro donde hablaba de las cuestiones de liderazgo, de lo bien o mal que te puede ir en virtud de tu estilo de liderazgo, de qué te pasa con los recursos humanos, o sea, los jugadores por un lado y tus empleados por otro, el desarrollo de los líderes, tanto positivos como negativos, que puedas tener en una organización, que las metas sean claras, que el lenguaje sea claro entre el técnico / gerente y el empleador / jugador, y los resultados. Ahora con el home office tenés que sacar del libro Primera Exportación 2 capítulos más. Y ahora con home office en la empresa, 2 capítulos más de Todos Somos de T, ¿no? Tenés que actualizar los libros. Ese libro lo tengo que actualizar, porque, a ver, el fútbol te enriquece todo el tiempo, pero no solamente el fútbol, porque he puesto ejemplo del básquet con Ginóbili, del box, hasta de Fangio, había puesto de Alfredo Di Stefano. Ejemplos en la historia del deporte, hasta de ajedrecistas había puesto ejemplos, cuando quería explicar algún concepto, ¿no? Entonces, el deporte te da constantemente material para trazar paralelismos en una organización deportiva o en un equipo, sea cualquiera la disciplina del deporte, y lo que te suceda dentro de una fábrica, de una empresa, de un comercio. Entonces, trato de estudiar mucho la psicología de los empresarios y de los empleados sobre la base de los resultados, ¿no? Me gusta mucho entender cómo funciona el mecanismo de toma de decisiones y las emociones para conseguir resultados. Y la verdad que quienes han sacado mejores resultados en materia de sus negocios son aquellos que saben manejar muy bien los grupos, ¿no? Y manejar las emociones y administrar su dosis de liderazgo en virtud de su gente. Esos tienen resultados mucho mejores que aquellos que no saben manejar eso. Es lo que suele suceder a veces. ¿Por qué un equipo de fútbol, cuando se va el técnico y lo renueva con los mismos jugadores, de golpe pasa de un desempeño mediocre a un gran desempeño con los mismos jugadores? Y tiene que ver con la comunicación y el liderazgo. ¿O por qué 2 grupos de trabajo cuya suma de coeficientes intelectuales da exactamente lo mismo? ¿Por qué un grupo destaca por encima de otro? Por el manejo de las emociones. Bueno, eso pasa en el trabajo.
Entonces, ¿qué pasa también cuando vos tenés un grupo de gente y tenés un empleado que destaca y el resto no destaca, un tipo ejemplar, que hace todo su trabajo, y lo terminás quemando porque a veces le tirás toda la responsabilidad y no lo destacás en relación a sueldo, en relación al resto? Bueno, eso pasa en las empresas todo el tiempo. La verdad que sigo muy de cerca las claves de éxito de las empresas o de los empresarios exitosos, y todos tienen factores en común, independientemente de ser un estudio de abogados, como una pyme con 50 empleados o una multinacional con 500. Los que son exitosos tienen un manual de procedimientos y factores en común muy parecidos, muy parecidos en su forma de ir llevando los distintos puntos que componen el desarrollo diario de la empresa. Qué lindo tema que siempre tiene para más, ¿no? A mí me divierten esos temas que siempre tienen para más. Y mucho más para el argentino, que es tan pasional y que siempre está buscando. Y justamente en las últimas semanas empiezan a aparecer, yo los llamo los curiosos, ¿no? Estos que empiezan a preguntar, a ver, a buscar cosas nuevas. Pablo, ¿cómo hacen para conectarse con vos para empezar con el camino exportador? Micropyme, pyme, como decías vos, pequeño productor, exportador de servicios. ¿Cómo hacen para llegar a vos o a llegar a lo que es primera exportación porque me parece súper interesante esto de acercarnos? Siempre hablamos de que había un argumento que yo decía hace muchos años, que la información no está. Y desde que empecé el programa veo que hay muchísima información, que hay muchísimo acceso. El problema somos nosotros, que no nos estamos conectando con la información. Pablo, ¿cómo se conectan con vos? Mira, sencillo. Nosotros tenemos un site que es primeraexportación.com, y ahí está todo. Y de hecho hay un formulario de contacto, incluso pueden acceder directamente a mi mail y contactarse. Tengo un equipo de trabajo, que lo que manden nosotros respondemos, si está dentro de nuestras posibilidades, obviamente, pero respondemos todo. Damos mucha formación, mucha capacitación, lo que recién decías hace un rato con IAE. Yo soy codirector académico del programa en Dirección de Exportaciones. Ahora estamos sacando en breve la tercera edición, ya la semana que viene, del programa en Dirección de Exportaciones. También, digamos, quien pueda tener interés en eso, obviamente nosotros podemos canalizar y acercarlos al IAE. En definitiva, digamos, estamos como para poder colaborar, dar una mano, entender un poco qué necesidades tienen las empresas y, en cierta forma, guiarlos en este camino de la exportación, tratando de que, primero, digamos que es un servicio gratuito, y en segundo lugar, tratando de colaborar en un momento complejo, porque la verdad que mucha gente no la está pasando bien, y la situación no creo que cambie en el corto plazo. Cuando digo corto plazo, a el caso argentino, hay todo un tema de debate que es corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y para los orientales, el corto plazo son 5 años, mediano plazo son 15 y largo plazo de 25 a 30. Para este fin de semana, mediano plazo es el año que viene y largo plazo son 3 años. Entonces, largo plazo es febrero. Yo que estoy planteando que como están tan restringidas. Sí. Dado el contexto, largo plazo es febrero, marzo del año que viene. Tan restringidas las importaciones, que todo el que quería el regalo de Navidad va a llegar en febrero mínimo, así que estábamos planteando eso, pero qué interesante esto de fácil, primeraexportación.com, le escriben a Pablo, llenan el formulario, lo dije bien porque normalmente siempre digo mal, vamos, lo dije bien, primeraexportación.com, y te escriben a vos, y todos los curiosos, toda esta gente que me está pasando mucho que se activan, el argentino enseguida se activa y siempre tiene una segunda alternativa para salir adelante, y eso
el emprendedor, el entrepreneur, por eso no hablo de veces de empresario, siempre está ahí luchando y saliendo adelante. Así que espero que te escriban. Sí, sí, desde ya vamos a estar atentos a los que nos contacten. Pablo, muchas gracias por tu tiempo, un gran placer entrevistarte y seguimos con el programa. Gracias, Pablo. Gracias a vos y bueno, a disposición para poner el hombro a cualquier televidente que necesite una mano.